¿Que los videojuegos son malos? Eso decían del rock and roll. ¿Se acuerdan del Tetris? Tetris es uno de los videojuegos más famosos creados en la antigua Unión Soviética por Alexei Pajitnov. Fue lanzado el 6 de junio de 1984, hace exactamente 30 años. Desde el simple pero adictivo Tetris hasta el magnífico Grand Theft Auto, los videojuegos han permeado la vida en Occidente y se han convertido en una industria cultural muy rentable. Pero para entender cómo fue que surgieron los videojuegos, debemos irnos un poco más atrás. Los videojuegos nacieron luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se habían logrado grandes avances en el campo de las computadoras y se crearon supercomputadoras como la ENIAC, que servían para calcular las trayectorias de los proyectiles. Con estas máquinas pronto surgiría la idea de crear programas lúdicos, como por ejemplo el juego de lanzar misiles a un objetivo utilizando radares de la Segunda Guerra Mundial, válvulas y pantallas de rayos catódicos. Alexander Douglas creó como tesis doctoral OXO, el juego del tricky. Tennis for Two era un juego que utilizaba un osciloscopio para jugar ping pong, y Space War era un jueguito en que dos naves se atacaban hasta destruirse. Estos podríamos decir que fueron los primeros videojuegos. Paréntesis. Existe una discusión un poco geek sobre cuál fue el primer videojuego. Algunos dicen que ninguno de los que mencionamos podría ser considerado como tal porque no tiene animaciones en video. Por el contrario, muchos gamers creen que todo empezó con las máquinas tragamonedas, más exactamente con un juego llamado Pong. Galaxy Game es el juego más antiguo ensamblado en un armatoste con palancas. 2 meses después, en noviembre de 1971, Nolan Bushnell y Ted Dabney crearon la primera máquina que funcionaba con monedas llamada Computer Space. Globalmente fue un fracaso, pero Bushnell aprendió muchísimo y le dio las directrices básicas para comenzar a gestar su verdadera idea, una empresa llamada Atari. Pong fue el primer videojuego para maquinita creado por Atari. Era un juego de tenis de mesa para dos. El éxito fue tan rotundo que después de haberlo instalado en algunos bares llamaban a Bushnell, pues las máquinas habían dejado de funcionar porque estaban repletas de monedas. Los pedidos de Pong crecieron tanto que tuvieron que contratar a cualquiera que se apareciera en la puerta, por lo que Atari se convirtió en un centro de abuso de drogas. Incluso uno de sus trabajadores dijo que uno podía drogarse con solo acercarse a los ductos de ventilación. Entonces aparecerían los japoneses. Tomohiro Nishikado, uno de los programadores de Taito, quería hacer un juego de un soldado que se escondía en unas trincheras mientras iba matando filas de enemigos que se iban acercando cada vez más rápido. Taito consideró que el juego era muy violento, por lo que reemplazaron a los soldados por extraterrestres. Y voilà, así nacería Space Invaders o Marcianitos en 1978. Su gran innovación era que guardaba el puntaje más alto. En Japón fue tal la sensación y adicción que produjo que el gobierno tuvo que cuadruplicar la producción de monedas yen por su escasez a causa del juego. En 1980 inicia la época dorada con el lanzamiento del que es tal vez el videojuego de arcade más exitoso de toda la historia, Pac-Man. Dicen que su creador, Toru Iwatani, se le ocurrió la idea al coger el primer trozo de una pizza y mirar la forma que quedaba. Este juego destronó a Marcianitos y acercó al público femenino al novedoso mundo de los videojuegos. Fue tan revolucionario que la revista Mad, parodiando a las portadas de Time, lo consideró el hombre del año. Años atrás, Ralph Baer había creado la primera consola de videojuegos casera, la Magnavox Odyssey. Con ella surgiría una crisis por la aparición de varias consolas y juegos de cartuchos clonados que la industria se estancó durante una década. Atari creó el que es considerado el peor videojuego de la historia, basado en la afamada película del extraterrestre E.T. Se dice que ante la poca demanda enterraron 5 millones de cartuchos en el desierto de Nuevo México. Nadie los va a encontrar nunca. Solo con la aparición de la empresa japonesa Nintendo volvería a crecer la industria de los videojuegos. Nintendo creó la Famicom o NES, una consola muy sencilla y barata. Venía con un juego gratuito, Super Mario Bros. Mario era un personaje que ya había salido en un juego llamado Donkey Kong, entonces se llamaba Jumperman y debía rescatar a su novia atrapada por un gorila gigante. Se dice que el nombre de Mario surge por el gran parecido con el dueño del edificio de Nueva York donde se hospedaba Shigeru Miyamoto, creador del mítico personaje. Desde entonces la industria de los videojuegos no ha dejado de crecer. Hoy en día tenemos consolas como la Xbox, el PlayStation o la Wii de Nintendo que han revolucionado la manera en que se interactúa. Cada vez los videojuegos son más realistas y mucha gente critica la adicción que genera, pero lo cierto es que con ellos se aprende más de lo que se cree. Por ejemplo, a trabajar en grupo, desarrolla la imaginación, crea habilidades motrices, inclusive enseñan de historia y hasta algunos son basados en obras literarias. Por si fuera poco, un estudio concluyó que sirven como terapia para desórdenes de estrés postraumático, esquizofrenia y enfermedades degenerativas. La palabra Atari proviene del juego de mesa Go, la palabra utilizada cuando se rodean las piezas del oponente y se va a ganar la partida, algo así como el jaque mate del ajedrez. Primero Bushnell quería llamar a la compañía CCG, término que significa cualquiera de los dos puntos opuestos en la órbita de un planeta o satélite, especialmente la Luna, donde están en oposición o conjunción con el Sol. Básicamente una alineación de cuerpos celestes, pero el nombre ya lo tenía una empresa de velas, así que se decidieron por Atari. Nintendo es el nombre de la empresa más grande del mundo dedicada solo a videojuegos. Es la unión de varias palabras japonesas, Nin, que significa responsabilidad, Ten, en referencia al cielo, y Do, templo. En conjunto significa algo así como déjale la suerte al cielo.
La palabra videojuego es una palabra compuesta por dos palabras: video, que surge del indoeuropeo veit, que daría origen al latín videre o ver, y juego, que por su parte deriva del latín iocus, broma, o yokari, hacer algo con alegría. El nombre de Pac-Man surge de paku, una onomatopeya japonesa del sonido producido al abrir y cerrar la boca. Por esto, para la versión americana se tradujo como Pac-Man, pero tuvieron que cambiarlo para evitar que algún travieso raspara la letra P y la dejara como Fuckman. Ah, ya entiendo.